Y la idea es poder exponer lo que nosotros normalmente hacemos en ventilación mecánica. Si bien casi todo lo que hay escrito en ventilación mecánica es en pacientes neuroquirúrgicos de cuidado intensivo, hay pocos artículos de lo que podemos hacer en quirófano, pero hay algunas cosas que vale la pena tener en cuenta, sobre todo porque cuando a nosotros nos llegan a cuidado intensivo hay cosas que se pueden haber evitado o que nos pueden mejorar el pronóstico de estos pacientes. Ahora bien, los pacientes neuroquirúrgicos, cuando se colocan en ventilación mecánica, uno parte de la idea que esos pacientes por lo general van a tener una ventilación prolongada. Generalmente se complican mucho más que el resto de pacientes ventilados y se complican más sobre todo por las complicaciones de tipo pulmonar, bien sean estas neumonías, edemas, injurias o síndromes de dificultad respiratoria del adulto. Las indicaciones para intubar a los pacientes, igual que en el resto de pacientes que tenemos todos, básicamente los tres objetivos cuando ponemos un tubo en la tráquea, que es proteger la vía aérea, oxigenar o ventilar a estos pacientes. Los pacientes neurológicos tienen algunos indicadores que nos pueden ayudar cuando pedir el tubo endotraqueal, incluso antes de que entren al quirófano, cuando nos llaman a una urgencia o cuando nos llaman a cualquier sitio de la clínica por un paciente neurológico. Básicamente son pacientes que tienen frecuencias bajas o muy altas, la respiración en ellos son respiraciones paradójicas y hay de todos los tipos que ustedes quieran, de Cheyne-Stokes y de ahí para abajo los que quieran, atáxica, lo que ustedes quieran. La idea es que apneicas, la idea es que estos pacientes, el componente ventilatorio juega un papel crucial en el pronóstico y lo vamos a ver más adelante. Usar músculos accesorios, respiración paradójica, episodios de apnea, las presiones arteriales de oxígeno menores de 60 o el CO2 mayor de 50 son marcadores que debiéramos tener en cuenta en el momento de intubar a un paciente. Pero no todos los tipos de pacientes neurológicos que requieren intubación endotraqueal son iguales o tienen igual pronóstico. ¿Listo? Para los que están filmando yo les regalo la charla, no hay problema, tranquilos, no se angustien con eso que yo les regalo todas. Hay 4 tipos de pacientes neurológicos, o vimos los pacientes en 4 tipos de pacientes para intubar cuando tienen un problema neurológico. El primero son los pacientes que necesitan una protección de vía aérea. Básicamente son los pacientes que tienen los traumas, que tienen deterioro del estado de conciencia y que todos sabemos y vamos a repetir durante todas estas charlas, Glasgow abajo de 8 o menor, inquieren el tubo en la tráquea. Estos pacientes normalmente el manejo de la vía aérea a largo plazo siempre implica una traqueostomía, casi todas de protección. El segundo tipo de pacientes neurológicos que requieren intubación endotraqueal son los que tienen una pérdida del control ventilatorio. Estos pacientes que tienen pérdida normalmente son por lesiones muy difusas, muy severas, en la cual tienen compromiso bajo del cerebro y casi todos terminan en una traqueostomía, pero con ventilación mecánica prolongada y en casa. Eso cuando los pacientes nos llegan a cuidado intensivo para nosotros es marcador porque sabemos a futuro qué vamos a necesitar con ellos. El tercer tipo de pacientes son aquellos que tienen algún tipo de compresión mecánica, básicamente de la médula o básicamente de lesiones cervicales altas. Todos ellos terminan haciendo una complicación, aparte de que requieren traqueostomías, y es que este es el grupo de pacientes que más edema pulmonar neurogénico nos hacen. No son los que tienen tramo craneoencefálico alto con compromiso de sustancia gris o blanca, sino los que tienen compromiso bajo, los que más edema pulmonar nos hacen. Y como tienen mayor compromiso pulmonar son los que normalmente más se nos complican con neumonías. Las fallas de tipo 2 son los pacientes que tienen trastornos neurológicos tipo autoinmune, Guillain-Barré, miopatías, desmielinizantes, tuberculosis lateral amiotrófica, en los cuales sabemos de entrada que estos pacientes van con ventilación mecánica prolongada, con ventilación en casa o incluso hoy en día que les estamos ofreciendo marcapasos diafragmáticos. Ahora bien, algo que hay que tener en cuenta en el momento de intubar los pacientes. Si bien la hipotensión para muchos y la hipoxia para muchos es un evento normal, entre comillas, de la intubación, el hecho es que cuando un paciente neurológico hace hipoxia y hace hipotensión, la posibilidad de que se muera es el doble de que un paciente normal cualquiera que ustedes manejen en una urgencia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Paciente neurológico no puede tener H's de por medio. Las H's son los enemigos del paciente neurológico. Hipotensión, hipoxia, hipotermia, hipertermia, hipercapnia. Todas las H's dañan el cerebro y eso hay que tener en cuenta. Un leve recorderis de los efectos que pueden producir las drogas, saber que lo que normalmente usamos para una inducción, coloque una benzodiazepina, coloque opioides, coloque
Todos los medicamentos terminan produciendo hipotensión. Tal vez el etomidato es el que menos lo hace, que ahora está volviendo, después de que lo sacamos durante tanto tiempo de la práctica clínica, ahora por fin está volviendo, pero el resto hay que tenerlo en cuenta. Eviten la succinilcolina en la medida de lo posible y seguramente se lo seguirán recordando. Como hoy en día está de moda la terapia por objetivos, entonces, ¿cuál es el objetivo mío desde este punto de vista clínico para estos pacientes? Que ustedes lo tengan con una presión arterial mayor de 60, una saturación mayor del 85 y una PCO2 entre 30 y 40. Para hacer eso necesitamos monitoría y ahí es donde vamos a empezar a presionar. Si tienen pacientes neurológicos en sus hospitales, debieran tener máquinas de gases arteriales, ojalá en quirófano, si no, por lo menos en las clínicas o en los hospitales donde estemos trabajando. Cuando montan al paciente en ventilación mecánica, lo que tenemos que recordar es que todo aumento de la presión intratorácica va a afectar la hemodinámica cerebral. Si lo entendemos como que cada vez que yo aumento la PIP, cada vez que yo aumento el volumen corriente, cada vez que dejo que el paciente tenga autopip porque prefiero no darle y hago que se cierre antes el alvéolo, o cada vez que yo permito que esos pacientes tengan restricciones abdominales, estoy permitiendo que se aumente las presiones dentro del cerebro. Hay relaciones lineales y relaciones no lineales. La relación lineal del CO2 con el flujo sanguíneo cerebral es única y marcada, así es que ojo con eso. Y el CO2, muchos se lo recordaremos hoy también, es un marcador importante en el manejo de los pacientes cuando los llevan a un procedimiento neuroquirúrgico. La relación con la hipoxia no es tan marcada del flujo sanguíneo, de la presión arterial de oxígeno del flujo sanguíneo cerebral. Pero sabemos que cuando el CO2 disminuye 1 milímetro de mercurio, más o menos estamos disminuyendo 2 milímetros por minuto el flujo sanguíneo cerebral. Y eso es bueno cuando uno quiere manejar estados de hiperemia, estados donde está pasando tan rápido y tanta sangre que producen tanto aumento de presión intracraneana que uno prefiere hacerlo. Y está bien hacerlo en algunos pacientes, pero en trauma vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la gráfica que normalmente observamos. Para marcar, así. Esta es la gráfica que normalmente vemos cuando hay una relación lineal con la presión de CO2. ¿Hasta dónde? Hasta puntos que quiebran la línea y llevan al paciente, en vez de mejorarlo, a empeorarlo. En trauma se empezaron a hacer estudios hace tiempo para ver qué era lo que pasaba con la hiperventilación, porque la hiperventilación, si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pues disminuye la presión intracraneana, es muy bueno. Y así fue como se empezó a manejar en un principio, a partir de procesos fisiológicos inducidos o que creíamos que valían la pena, pero empezaron a pasar estudios como estos, en los cuales tenían trabajo sencillo, pacientes de neuro, 120 pacientes, los dividían entre grupos, unos les dejaban el CO2 lo más normal posible, otros los hiperventilaban y otros hiperventilaban y le daban un medicamento que se llama trometamina, que era un medicamento en teoría buffer, barredor de radicales, que podría ayudar al pronóstico de los pacientes. ¿Cuál fue el problema que vimos? A los que hiperventilaban, la mortalidad era el 77%. A los que hipoventilaban, 61%. Pero a quienes le manejaban el CO2 normal, la mortalidad era casi 5 veces menos. Conclusión, los pacientes no se deben hiperventilar. Hablaremos de excepciones, que aquí lo verán más adelante. Pero en teoría, en la práctica clínica, cuando tengo el paciente en el quirófano, yo estoy en un procedimiento neuroquirúrgico, cuando estoy en la urgencia, no hiperventilemos. Mucha gente cree que la hiperventilación solamente la vamos a dar si le manejamos frecuencia y volumen, pero ojo, recordemos que el índice, la relación inspiración-expiración es marcador también, y el flujo con el que le demos a los pacientes también barre o no barre CO2. Neuromonitoría multimodal, no me voy a meter en esto porque sé que hay charlas de esto, pero hoy en día lo que manejamos comúnmente en todos los quirófanos, en todas las unidades de cuidado intensivo, viene desde presiones intracraneales a menos invasivas, saturaciones de regular, el INVOS, para medirle la oxigenación cercana al infrarrojo a través de espectroscopía cercana al infrarrojo, el índice de espectroscopía o la presión tisular de oxígeno. Esto es cada vez más común para nosotros en cualquier unidad de cuidado intensivo, en cualquier quirófano que nos llegan, y una vez nos llegan marcados con los INVOS. No solamente para procedimientos neurológicos, para procedimientos de cardio, cirugía de corazón, procedimientos procedimientos donde necesitamos tener hipotermia. Todos estos son muy buenos monitores y nos ayudan al pronóstico, o por lo menos al manejo. Ahora bien, ¿cuál era el manejo clásico que le hacíamos a un paciente en ventilación mecánica que iba para un quirófano? Los poníamos con ventilación, volumen corriente en 10 cc por kilo, una fracción inspirada mayor del 60, PIP de 4, PIP bajitos,
con presiones inspiratorias altas y le manejamos con líquidos y vasopresores para manejar presión de perfusión arriba de 60 milímetros de mercurio. Componente y manejo clásico de todos lados. ¿Cuál era el problema que veíamos con este manejo? El problema que veíamos era que esas presiones inspiratorias altas nos llevaban a que el paciente tuviera o volutrauma o barotrauma. Y si el paciente ya viene complicado y yo lo complico más, no vale la pena. Como usábamos PIB bajito, teníamos el problema de la telectrauma, y eso es que el alvéolo no se alcanza a abrir, se empieza a colapsar y se empiezan a formar atelectasias. Y el problema de la atelectasia es que cuando yo intento abrirla, empiezo a romper alvéolos. Todo esto nos lleva a que se formara un proceso inflamatorio, algo conocido como biotrauma, que llevaba a la disfunción del órgano y después a la disfunción sistémica. Empezamos a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si aumentamos la PIB para empezar a disminuir todos esos efectos deleterios que tenemos sobre los pacientes? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que yo decía, si tengo un paciente, o los que estaban en contra de la PIB decían, mire, ustedes pueden aumentar la presión intracraneana porque aumentan la PIB, y esa PIB les va a producir sobredistensión alveolar, esa sobredistensión del alvéolo les va a aumentar el CO2. Por lo tanto, no deben usar PIB altos, esa es la teoría, ¿cierto? Cuando empezamos a estudiarlo nos dimos cuenta que lo que pasaba es que el problema cuando llegaba a ocurrir esto no era por el problema del PIB, el problema era por la distensibilidad del pulmón y había que mirar la distensibilidad pulmonar, ¿okay? Y hay que mirarla con los monitores que gracias a Dios tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que de verdad nos pasa cuando tenemos y ponemos PIB y el PIB que necesita el paciente? Si yo aumento la PIB, si bien aumento la presión intratorácica, si bien esa presión intrauterácica aumentada me va a disminuir el retorno venoso y me puede aumentar la PIC, la realidad, por lo menos en los pacientes que están siendo estudiados con edema pulmonar no traumático y traumático, es que no es así. A los pacientes se les puede dar PIP porque esa disminución de la presión de perfusión cerebral no ocurre. ¿Cómo lo sabemos? Porque vimos los pacientes, les ponemos catéteres de ventriculostomía y empezamos a jugar con los PIP. Con esto nos damos cuenta si de verdad se traducía y la realidad es que no se traduce. Como no usábamos PIP, usábamos volúmenes altos para compensar. Esos volúmenes altos siempre se asociaron a síndrome de dificultad respiratoria. Y cada vez que vemos síndromes de dificultad respiratoria neurológicos, decíamos, es culpa del manejo que le estamos dando. Entonces decidimos que a los pacientes neurológicos no los íbamos a manejar como clásicamente los manejamos, sino íbamos a usar algo que se llama ventilación de protección. Y es usar volúmenes bajos, intentando tener fracciones inspiratorias menores al 60, con PIB que ya no sean en 4, sino que suban y sean mínimo de 6 u 8. ¿Okay? Y las presiones inspiratorias sean limitadas a no más de 30, presión pico o presión meseta, dependiendo del tipo de ventilación mecánica que ustedes decidan escoger para su paciente. Con este tipo de manejo y con los estudios que hicimos y que aparecieron en 2007 por Macía, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Que la PIB alta no impacta la presión intracraneana. ¿Okay? Tener pacientes neurológicos acostados y colocándoles PIB no impacta. Lo que sí impacta, e impacta bastante en el pronóstico, es el manejo del pulmón de una forma no adecuada. Porque si dejamos que estos pacientes nos hagan SDRA, puede llegar a ser tan alta como el 25% y su mortalidad mayor al 80%. ¿Cómo evitarlo? Disminuyendo el espacio muerto, ¿listo? Y eso lo hacemos reclutando alvéolos a partir del uso de PIP, evitando asincronías respiratorias. Estos pacientes necesitan estar o bien anestesiados, punto. Okay. Manejo de secreciones traqueales. Todos estos pacientes son broncoaspiradores crónicos, partan de la idea y todos llegan con mocos por dentro del tubo. Estos pacientes debieran aspirarse en tubo y aspiro por dentro del tubo. Okay. Paciente sedado, anestesiado y relajado, que no puje para que no aumente presión intracraneana. Y tener en cuenta que estos pacientes, si hacen derrames pleurales, deben ser drenados. Ahora bien, cuando un paciente se complica en SDRA, una conducta normal es siempre aumentar presiones PIP, aumentar fracciones, presión inspiratoria, aumentar FO2 y hacer algo que se llama ventilación prono.
En los pacientes neurológicos y con trauma craneoencefálico, la ventilación en prono también es una técnica que se ha usado. Pero ¿cuál es el problema de hacer ventilación en prono? Lo bueno, y por lo que se defienden y al parecer los resultados lo muestran, es que hay menos injuria pulmonar, como pasa en todos los pacientes que ponemos en prono. Al parecer tiene menos neumonías asociadas, que se asocian más es al cuidado de los pacientes. Estos pacientes que tienen ventilación por prono tienen mucho cuidado, estamos muy pendientes de ello, pero tienen un problema desde el punto de vista neurológico, y es que aumentan la presión intracraneana y disminuyen la presión de perfusión cerebral. De entrada no es la ventilación adecuada para un paciente, y la idea es que no le llegue nunca un paciente a ustedes con SRA 0 para no tener que montarlos en esto. Ahora, alternativas. Está la ventilación de alta frecuencia, cualquiera, sea oscilatoria, sea por flujos, sea por suspiro, la que sea. La ventilación de alta frecuencia se usa mucho en pediatría y en neonatos, pero ya están diseñándose los equipos y en algunos sitios manejan en adultos pacientes con ventilación mecánica de alta frecuencia para el manejo de los pacientes. Presiones inspiratorias medias, preservadas para no lesionar el pulmón, con volúmenes muy bajos, incluso más bajos que el volumen de cierre, pero con unas frecuencias altísimas de 5 a 10 Hz. Eso es frecuencias respiratorias de 200 o 300 hacia arriba por minuto. ¿Okay? Cuando yo manejo los pacientes de ventilación mecánica en la UCI neurológico, siempre digo, evitemos que llegue una SRA, sobre todas las cosas. Pero es muy complicado hacerlo porque cuando a mí me llegan ya tienen algo de lesión. Cuando uno revisa y dice, bueno, entonces, ¿cuál es la ventilación mecánica que debo usar previo a? ¿Cuál es la ventilación mecánica que debo usar en el quirófano? La respuesta es la que usted mejor maneje. Hay dos modos ventilatorios clásicos en anestesia, que es o ventilo por presión o ventilo por volumen, ¿cierto? Cuando uno busca estudios comparativos, no existen. No hay ningún estudio comparativo en este momento. De hecho, en este momento está corriendo una revisión sistemática que corre desde el 2013, intentando encontrar estudios en los cuales en anestesia se mire qué es mejor para ventilar a los pacientes, si ventilación mecánica ventilado por presión o ventilado por volumen, corriente por ventilación por volumen. Tiene un problema ese estudio, excluyeron los pacientes neurológicos. Están los de tórax, están los de cardio, están los de abdomen, están los de ortopedia, pero no hay pacientes neurológicos en eso. ¿Sí? El índice de Tobin es un índice que nosotros usamos en el cuidado intensivo para saber en qué momento extubar a los pacientes. ¿Sí? Frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente en litros. ¿Se ha hecho en anestesia? Sí, se ha intentado hacer en anestesia. ¿Qué es lo que marca y para qué sirve el índice de Tobin, o en quiénes sería aplicable el índice de Tobin para saber en quiénes la extubación va a funcionar o en quiénes va a fallar? Básicamente los pacientes que son muy obesos, ¿listo? En los pacientes que son muy obesos, ¿listo? O en los pacientes que tienen mayoría de edad de los 60. En el resto de pacientes, el índice que usamos en cuidado intensivo para extubar no funciona. Sigue funcionando lo que usamos siempre para extubar a un paciente, que cumpla la regla del 4 milímetros de volumen corriente, que inspire por lo menos menos 20, 4 veces 5 o 5 veces 4, para poder extubar a esos pacientes, que la frecuencia respiratoria siempre sea bajo de 40, ojalá alrededor de 20. Todo lo que usamos normalmente funciona mucho mejor que intentar medir el índice de Tobin, algo que en cuidado intensivo cada vez usamos más. ¿Listo? Relación inversa para los pacientes con dificultad respiratoria. Muchas veces se nos desaturan los pacientes, incluso dentro del quirófano, y empezamos a modificar parámetros ventilatorios. Y empezamos a mirar, a veces hasta llegar a relación inversa, eso es que el tiempo inspiratorio sea mucho mayor que el tiempo expiratorio. ¿Qué pasa y qué es lo que se ha visto? El efecto neto sobre la presión intracraneana es mínimo. O sea, se podría utilizar como una forma alternativa. Se les está desaturando el paciente en el quirófano, metan en relación inversa. El mío ahí sería, uy, es que me va a hacer hipercapnia, la hipercapnia vasodilatadora, me aumenta el flujo sanguíneo cerebral, me aumenta la presión intracraneana y se me va a morir de edema cerebral. Los cambios, si bien hay cambios en la presión intracraneana correlacionados más fuertemente que los cambios en el CO2, la medida les sirve en el momento en que ustedes tengan paciente desaturado y sepan que la hipoxia puede deteriorar más el paciente. ¿Sí? Si yo quiero hiperventilar a este paciente o hiperventilar a un paciente, se van a dar cuenta, tiene que ser por periodos muy cortos que tienen que ser menos de 6 horas, y sabiendo que después de eso van a tener la hiperemia de rebote.
van a tener aumento de la presión intracraneal. ¿Okay? Intenten no manejar el CO2 para el manejo del edema cerebral, lo veremos más adelante en la charla que tenemos de edema cerebral no traumático. E intenten manejar en la medida de lo posible el CO2 lo más normal posible, poquito hiperventilados, 35 o 32, no más de ahí, listo. Y sabiendo que cada vez que ustedes necesiten un paciente llevarlo a cirugía, este paciente que la primera vez lo llevaron ustedes a ventilación mecánica con un tubo endotraqueal, cuando les vuelva al segundo tiempo les va a volver con una traqueostomía. ¿Por qué? Sobre todo en los pacientes que tienen lesiones de C5 hacia arriba, de C5 hacia abajo de pronto no es tan necesario, pero pacientes con traumas encefálicos severos, pacientes con lesiones muy severas o que tienen compromiso de pares bajos o que tienen tipo Wallenberg o que tienen un compromiso de la médula por arriba de C5, manejan muy mal las secreciones, se fatigan muy rápido ese diafragma, empiezan a tener atelectasias y empiezan a hacer neumonías, por lo cual la traqueostomía precoz es indicatoria y mandatoria en ellos. Cuando uno habla de traqueostomía precoz, siempre la respuesta es ¿qué es precoz? Precoz para algunos al tercer día, precoz para otro al 5, al séptimo, al noveno. Los estudios normalmente están hechos alrededor del día séptimo, pero este estudio, que es de pronto los que más tiempo tienen y los que mejor fue hecho al noveno día. O sea, al noveno día los definían y que se daban cuenta, la mortalidad no se afecta, la traqueostomía es un procedimiento de comodidad y eso es importante que se sepa, solo para que esté cómodo, porque el tubo duele, no lo deja hablar, no lo deja comer. La traqueostomía no duele, si recupera conciencia puede hablar y si tiene, por supuesto, igual conciencia, lo deja comer. Lo que sí hemos visto es que la estancia en UCI asociada a los tiempos de ventilación mecánica menores se asocian a estos pacientes. Ahora bien, para resumir, en anestesia, ventilación mecánica por objetivos, PO2 adecuada, C2 no hiperventilando, C2 sin hipercapnia, tratando de mantener el paciente lo más normal posible con ventilación de protección. Intenten tener el objetivo de qué es lo que yo quiero con este paciente, monitorícenlo, usen la monitoría invasiva, usen las líneas, usen los gases arteriales seriados dentro del quirófano. A nosotros cuando ustedes nos entregan un paciente en cuidado intensivo, lo primero que miramos es eso, ¿le hicieron o no le hicieron gases? Porque para nosotros eso es un marcador de cómo arrancaron, porque ustedes les entregan un paciente muy mal, pero nosotros pretendemos que ustedes nos arranquen el trabajo allá, ¿cierto? Que ustedes lo empiecen a compensar para nosotros continuar el buen trabajo que ustedes hacen. No es simplemente dormir un paciente para que alguien le abra la cabeza, le drene lo que tenga que drenar o le arregle lo que hay que arreglarle y lo entreguen como sea. No, lo único que les pedimos desde este lado cuando uno llega es que nos lo entreguen con eso, con un paciente que por lo menos lo lleguen con unos gases arteriales y nos digan, estuvo muy mal ventilado porque mi máquina no tiene PIP. Sabemos que hay quirófanos donde lastimosamente no tenemos PIP, que es mandatorio hoy en día, pero bueno, existen. Pero sabemos que tienen formas de compensarlo. Si bien no les dan PIP, pueden dar volúmenes corrientes un poco más altos, aumentar un poco la frecuencia, alargar un poco todos los tiempos expiratorios para bajar ese CO2. Eso es lo que pedimos normalmente. El modo ventilatorio, no hay ningún estudio que demuestre que ventilar por volumen es mejor que ventilar por presión. Eso ya queda a gusto de ustedes. El hecho es que hagan modos ventilatorios que no lesionen el pulmón. Cuidado con las presiones pico, a veces nos entusiasmamos y nos llegan pacientes con barotrauma, literalmente barotrauma, o al contrario, con atelectasia porque lo ventilamos muy bajito. Traqueostomía precoces y por supuesto evitar todas las complicaciones que podamos evitar. Muchísimas gracias.